Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este es el vídeo que os había prometido. Estoy probando un nuevo programilla, con lo cual disculpadme si la cosa no va muy bien. Vamos a ver los reales alcázares de Sevilla, porque quedó poco claro, pero solo desde el Renacimiento al siglo XIX. Recordaros que esta parte también entra en el examen desde el inicio hasta el siglo XIX. Bien, comenzamos. Como estuvimos viendo antes, hay una serie de palacios desde el siglo VII, pero vamos a empezar a interesarnos por aquellos que surgen a partir de la conquista cristiana y sobre todo los del siglo XV-XVI. En el punto rojo vamos a encontrar la apertura de esos palacios hasta las huertas exteriores. Fijaros que toda esta parte vamos a estudiarla como la anexión de las huertas al palacio como jardines. En 1543, como os pongo ahí, surgen unos nuevos, los de la huerta de la alcoba o de la alcuba, porque parece que allí existió una alcuba musulmana. Se empieza a aprovechar esta zona con la construcción del jardín y el pabellón de Carlos V gracias a Juan Hernández o Fernández. Aquí tienen una serie de imágenes del interior de esa alcoba o alcuba, ese pabellón que ustedes ya habrán estudiado posiblemente, que guarda absolutamente muchas cuestiones renacentistas, pero también notamos la pervivencia de lo hispano-musulmán. En la imagen superior de la izquierda, el alicatado, el suelo, la fuente. Uno de los elementos que deben recordar es que dentro de este pabellón, que ya les digo, tiene elementos muy renacentistas, como la loggia, ¿no? Pero que también conectan directamente con el formato más andalusí. Y como les decía, hay un plano, de un laberinto. Y es muy importante que lo recuerden, porque veremos más adelante por qué aparece este laberinto aquí. Vimos ya algunos jardines adosados a todo el perímetro o lateral exterior. Vamos a ver ahora muy rápidamente aquellos del siglo XV-XVI, pero que tienen una gran deuda con los jardines hispano-musulmanes por cuestiones que ya conocen, el arriostramiento, el jardín cerrado. Son modelos muy antiguos en el que, por supuesto, van a aparecer esos elementos renacentistas, que van a intentar de hablar de esa perspectiva hacia que ya hemos visto e incluso de las arquitecturas más clásicas. El jardín del estanque o de la antigua alberca, lo tiene con el número 13 en el rojo, nos presenta un estanque con una fuente muy interesante de mercurio de hacia 1577 de Diego Pesquera y Bartolomé Morel. Ahora veremos imágenes mucho más cercanas. Vamos a tener un frente de aparejo rústico con una serie de hornacinas en las cuales tendremos pinturas que hacen alusión al río Guadalquivir, a Neptuno, y de alguna manera se está simbolizando ese desarrollo comercial de Sevilla como puerto de las Américas. Ahora lo veremos desde muy más cerca. Aquí tienen la escultura, las pinturas y todo este frontal de aparejo rústico. Una imagen más cercana. Si seguimos al número 17, que está arriostrado junto, pudiendo bajar un nivel, nos encontramos el jardín de la danza, como pueden ver, en planta con 2 niveles y cuatripartito. En el primer nivel, el nivel de más arriba, lo tienen en esta
imagen nos encontrábamos dos columnas coronadas por esculturas, en un lado una Ménode, en la otra un Sileno. La terraza más baja tiene una fuente rebajada, azulejo, absolutamente inspirada en el jardín hispano-musulmán, y un arco que nos va a permitir, en la siguiente imagen lo veremos, pasar hasta el jardín de la Troya, que es el siguiente en línea geométrica. Esto es una vista lateral y este es el arco que nos va a permitir entrar hasta el jardín de la Troya. En este jardín se presentan elementos de inspiración o posiblemente hispano-musulmanas del siglo X, como esta fuente gallonada, junto a elementos como esa logia que tienen a la derecha o a su izquierda. Realiza una galería rústica que ya es del siglo XVII, del milanés Bermondo Resta, del que veremos algunos otros elementos. Volvemos a situarnos para que no se nos pierdan en el plano, se los dejo aquí. Y pasamos a otro de los jardines que están en línea. El primero será el jardín de Galera, el siguiente el de Flores o Gruta Vieja y el del Príncipe. Ya estamos aquí, desde los números 10 al 6. Absolutamente iguales a los que hemos visto anteriormente, solo algunas diferencias. Por ejemplo, el jardín de la Galera. Recuerden que hace poco veíamos la casa de campo y veíamos como con las topiarias se hacían figuras muy interesantes. En este caso, en este jardín de Galera, había navíos de guerra que luchaban entre sí con chorros de agua, como si se estuvieran bombardeando unos a otros. Hasta donde yo sé, no existe ninguna imagen de esto. El siguiente, el de la Gruta Vieja o el de las Flores, esta pequeña fuente en el centro, y en los laterales, que veremos ahora, bustos, que como hemos visto en otros jardines del Renacimiento, son muy típicos. En este caso, Carlos I de España y V de Alemania. Aquí tienen el elemento en su izquierda, esa pequeña hornacina de la que les hablaba, con el busto de Carlos III, y en su derecha el elemento más destacado de esta parte, ese estanque que además está revestido en su exterior por alicatados típicos sevillanos, y esa gruta también de aparejo más brutalista, con conchas, con estucados, que también fue realizado por Bermondo Resta. El jardín del Príncipe, más allá de este pequeño cuadrante con loggia, no presenta demasiadas novedades. Me interesa mucho más este. En el 14 con rojo y aumentado lo tienen en su izquierda el jardín de damas, que ya se encuentra dentro de esos principios estéticos renacentistas que hemos estado viendo. Ojo, inspiración renacentista con esos matices que hemos visto en España. La planitud que tienen los jardines por cierta inspiración holandesa, pero también esa pervivencia de lo hispano-musulmán. Vemos que se encuentran con 8 cuadros y fue realizado también por ese maestro mayor de los Reales Alcázares hacia 1606, Bermondo Resta. Me interesa que se fijen mucho, porque volveremos, cómo este jardín de damas va a estar muy en relación con otro, que es el jardín del laberinto, que luego les explicaré más detenidamente.
Se ha perdido el plano, discúlpenme, pero ese gran rectángulo de 8 cuadros está estirado a partir del eje central. Dos fuentes bajas en ambos lados y una fuente de Neptuno que tiene inspiración en la boloñesa, de Bolonia. Los cuadros, en principio, parece que estuvieron adornados por lo que nos hablan los planos de temas heráldicos, emblemas de órdenes militares, gigantes de Hércules y Anteo, ¿bien? Con figuras de Bock, como además también hemos visto similar en la Casa de Campo. Las fuentes murales, muy importantes, junto a verjas, muy manierista, también de este Bermondo Resta, y va a tener esa escenografía tan italiana, renacentista y cortesana. Porque además va a presentar esos burladores, los zampelli que ya les hablé, pavimentos en el suelo, bancos con sorpresas, etc. Aquí tienen de nuevo la imagen, la tienen aquí, se lo estoy señalando, de los 8 cuadros y esa puerta de acceso hasta la zona que en su momento se llamó del laberinto, pero veremos luego. Aquí tienen una vista hacia esa puerta de conexión con las fuentes bajas, en un aspecto que ya cambia bastante con la que debió tener este jardín cortesano. La estatua de Neptuno tan de Jan de Bolonia, ¿no? Y en la parte contraria, y lo veremos luego, un gran órgano hidráulico. Aquí tienen otra visión de este jardín. Luego entraremos en esta galería de grutescos, ¿de acuerdo? Y esta fuente de la fama, también conocida como la fuente del órgano, llevaba adelante un estanque y, por supuesto, un órgano hidráulico de los que ya hemos visto y que descienden, por ejemplo, de los principios relatados por Vitruvio. Que se sepa del siglo XVII y es la única que se conserva en España. Pueden ver en internet algunos de los planteamientos de restauración que se hicieron de los 3 que hay en Europa, y uno de ellos en funcionamiento estuvo en su momento en Villa d'Este, acuérdense. Se podían escuchar piezas de Correa, Arauso y también 2 concretamente, Canto Llano de la Inmaculada y las piezas más sacras de las 6 glosas sobre el canto llamo. Hay mucha gente que se sienta aquí a esperar que dé la hora porque tiene sus horas de sonido para escuchar este concierto. Aquí lo ven desde otra posición. Si pasamos desde el jardín de damas al cenador de la alcoba, nos encontramos este arco de paso. Aquí estamos en su anverso y aquí en su reverso. Ya estamos dentro y mirando hacia el jardín de damas. El jardín de la alcoba, que lo preside este lindo pabellón Carlos V de Juan Hernández o Fernández, es una construcción centralizada, planta cuadrada, 4 lados cubiertos por galerías porticadas, techumbre de madera adornado con casetones, pavimentada con laberinto y zócalo de azulejos. ¿Para qué servía? Posiblemente para un descanso, para una reunión o sencillamente para preguntarse la prueba del laberinto que veremos luego. Aquí tienen señalado y muy cerca
del senador de Carlos V, que veremos ahora, el elemento también complementario, que es el pabellón del 17 de Diego Martín de Orejuela. Una fuente enorme con un cuerpo de león, y que va a verter el agua en un enorme estanque, hoy con barandilla de hierro, y además va a tener detrás ese templete o cenador. Fuera de toda esta zona, que es de más interés para mí, estaríamos rodeados por jardines realizados en el 19 y el 20. El laberinto nuevo, fíjense, nuevo, porque ha sido trasladado desde otro punto que luego veremos. Un jardín de un trazado de 1914, en amarillo. El de los poetas en rojo y el del Retiro o del Marqués del Valle Inclán en azul. No vamos a entrar en su estudio. En lo que nos queda, solo explicarme que este paisajismo inglés de este jardín del 19 no es del todo como veremos en otros países y en otros españoles. Pequeñas praderitas, sendas sinuosas, curvas, pero con un corte quizá demasiado mediterráneo, lógico también en nuestra temperatura, con arbolado disperso, que es muy diferente a la ortodoxia del paisaje inglés, con acentuadas contrastes, separación de volúmenes, suaves praderas abiertas. En otro punto, luego se la señalaré, comunicando el Jardín de los Poetas y de la Alcoba, va a atravesar, y la hemos visto antes desde el Jardín de las Damas, toda la galería del grutesco. En esta puerta, la puerta del privilegio que nos comunica poetas con alcoba, vamos a ver la inscripción de Carlos V, emperador español. Aquí tienen algunas imágenes del Jardín de los Poetas, que ya les digo, no pasaría a formar parte del temario, se los enseño nada más. Como tampoco en el Jardín de Valle Inclán, esta puerta de Marchena. Les cuento un poquito nada más. Es del gótico final, no se encontraba en los Reales Alcázares, sino que se compró por parte de Alfonso XIII cuando fallece el duque de Osuna en una subasta pública. Se desmontó y se trajo al Alcázar de Sevilla. Podemos decir que esto también la salva, pero no era un elemento perteneciente a estos Reales Alcázares. Y ahora sí, preciso mucha atención para explicarles los jardines del laberinto. Les señalo, espero que se vea en el vídeo, de nuevo el jardín de dama y una puerta que atraviesa para pasar al antiguo laberinto, hoy llamado el Jardín de la Cruz. ¿Por qué le doy tanta importancia? Ahora se los explicaré. En este laberinto la imagen no se encuentra, intentaré subírselas aparte o que lo tomen ustedes directamente de los apuntes. Vamos a ver una comparativa en esta diapositiva que se ha perdido al subirlo a este programa, en que nos muestra en el siglo XVIII un plano de Sebastián van der Bosch, ¿vale? En ese plano podemos ver el jardín de damas y a su lado un laberinto en forma de U con un gran estanque en el centro, que estaría situado aquí
donde ven este gran estanque circular. Bien. Este jardín tiene una puerta que es esta, que la llaman la puerta de Hércules, que comunica ese jardín de damas, como les he dicho, con el jardín del laberinto viejo. Estamos dentro ahora mismo en esta imagen de la iglesia. Es una puerta del 17 que entonces y ahora permitía el paso a ese jardín de la cruz, de la gruta, del laberinto, con ese laberinto que antes les he presentado en forma de U. Si entramos en este laberinto, encontramos lo que se llama el estanque del Monte Parnaso. Originalmente parece que estuvo adornado con esculturas de Apolo, Pegaso y la Musa. No he logrado encontrar información sobre la fecha. No obstante, me interesa que vean que es una formalización jardinística que hemos visto ya en el barroco y en el Renacimiento italiano. En su centro pueden ver a una doble sirena. ¿Qué ocurrió con aquel laberinto viejo? Fíjense en esta imagen en la que vemos aquí la alcuba, aquí jardín de damas y aquí la puerta de acceso al laberinto. Aquí le tenemos en un laberinto circular. Antes de que se destruyera y se trasladara o se hiciera uno nuevo en el jardín inglés, con lo cual aquel no es el inicial que existía en los Reales Alcázares de Sevilla y al que posiblemente remite el plano en el pabellón de Carlos V. En esta imagen del siglo XVIII, plano topográfico de la ciudad de Sevilla, les voy a señalar el lugar donde se encuentra el jardín de damas y justo a su lado, en este caso, una zona geométricamente cuadrada en la que hay un laberinto con esa fuente en el 18, esa fuente del Parnaso en el centro. Y cómo una vez se destruye el que está junto al jardín de damas, se construye este en el jardín inglés, que ya no guarda ninguna relación ni conexión con quizá aquellos planteamientos renacentistas del laberinto y sus búsquedas. Aquí es donde se encuentra, en el jardín inglés. ¿Qué teorías se han desplegado sobre el laberinto y por qué se encuentra un plano en el suelo del pabellón de Carlos V? Muchas y ninguna viene a demostrar documentalmente nada. De entrada, muchos hablan de que es un juego, un pequeño juego. Este laberinto del pabellón de Carlos V me parece un trabajo magnífico a desarrollar. Pero alguien sí se ha puesto a trabajar en ello. Ahora les explico qué y quién. Rafael Blanco Almenta, sobre 2015, publica un estudio, El laberinto del Alcázar de Sevilla. En él plantea su hipótesis. Primera hipótesis, la llamada Puerta de Hércules. Piensa el historiador que esta puerta debería llamarse de Perseo matando al Minotauro, que tendría mucho más sentido porque es una puerta que nos permite entrar hasta la zona donde se encontraba el laberinto y que por lo tanto estaría iconográficamente enlazada con el concepto laberinto y que la interpretación de la puerta como de Hércules es errónea. Por lo tanto, y si se fijan, ahora ya no existe ese laberinto, sí, la fuente del Parnaso.
qué es lo que me interesa que entiendan. Ante cualquier duda, espero que me lo consulte. Espero que el vídeo haya salido todo lo bien y las 2 imágenes que faltan, no sé, ha fallado este programilla que les digo, espero que las miren en sus apuntes que tienen subidos y, por supuesto, que este temario no lo dejen fuera del examen. Por favor, mil gracias.